Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, esta enfermedad que cada vez se hace más popular. Y sin embargo, la medicina tradicional no ha encontrado la causa de esta enfermedad y la cura a esta enfermedad. No hay un tratamiento más que analgésicos para quitar el dolor. Entonces, cuando la medicina tradicional no encuentra cuál es la causa, se dice que es causas emocionales. Y en eso sí estoy compartiendo con la medicina tradicional. A pesar de que comparto con la medicina tradicional, nosotros necesitamos diagnósticos para saber qué es lo que tenemos. Lo que no comparto con la medicina tradicional es que solo tratan la parte superficial, se trata nada más el síntoma, no se llega a la raíz de las enfermedades. Esa es la parte que no comparto con la medicina tradicional. Pero volvamos a la fibromialgia. Entonces tenemos que entender qué es la fibromialgia. La palabra misma, fibromialgia, viene del griego y del latín, que dice: las fibras me duelen, mis fibras me duelen. Y cuando hablamos de fibras también hablamos de la familia. Entonces mis fibras familiares me duelen. Y eso es lo que nos dice la fibromialgia. Pero hoy vamos a hablar de las dos partes de la fibromialgia. La parte contemporánea de esto, de lo que yo hoy estoy viviendo o lo que viví cuando fui diagnosticada y lo sigo viviendo. Pero vamos a hablar de la parte transgeneracional, que en la fibromialgia juega un rol muy importante. Y vamos a hablar de otro factor muy importante que lo veo muy seguido en la fibromialgia y quiero hablar sobre esto. Pero vamos a entender entonces, si la fibromialgia es dolor en mis fibras familiares, es porque la persona con fibromialgia vive una contrariedad con su familia, con su vínculo familiar. Una contrariedad porque la persona que tiene fibromialgia quiere estar con su familia, quiere compartir con su familia, pero siente que su familia la lastima o lo lastima. La persona con fibromialgia por lo general son personas muy serviciales, personas que siempre quieren ayudar, personas que siempre quieren estar con todo el mundo y estar bien con todo el mundo, quieren complacer. Pero las personas con fibromialgia llegan al punto donde hacen que el complacer sea su trabajo diario. Tengo que complacer, pero ahí entra la contrariedad. Quiero complacer a mi familia, pero a la vez mi familia me lastima. O quizás solamente así lo siento yo. Pero ese es el problema, que cuando yo siento que mi familia me está hiriendo, que esas fibras familiares me lastiman, que hago todo lo que puedo para complacer, pero me lastiman, ahí entra ese dolor. Y como estamos hablando de una enfermedad que es osteoarticular también. Y cuando hablamos de los huesos, esto es importante que lo sepan, pero cuando hablamos de los huesos, problemas de huesos, siempre hablamos de una desvalorización total a nuestra persona, donde la persona que tiene problemas de hueso, de base, de raíz, siempre siente: yo no valgo, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque esta persona se lo han hecho creer desde muy pequeño. No servís para nada, no valés. Y recuerden eso, el ser humano siempre nace queriendo ser reconocido, queriendo ser oído, queriendo ser escuchado y valorado, ser visto. Y cuando esto no se cumple en un ser humano, nos hace traer esos huecos que después a lo largo de nuestra vida tratamos de llenarlos. Entonces, volviendo a la parte osteoarticular, que es la parte base de la fibromialgia, así como los dolores musculares, nos están hablando de eso, de una desvalorización total a nuestra persona. No valgo. Y como siento que no valgo, y ahí es donde entra este círculo vicioso que entra siempre en la fibromialgia. Siento que no valgo,
Tengo que complacer a esta familia que es muy difícil, muchas veces tóxica, o así lo siente la persona que tiene fibromialgia. Tengo que complacerlos, pero me lastiman. Y voy y lo hago, y repito esto, y lo vuelvo a repetir. Y siempre salgo lastimado en este juego de querer complacer a mi familia, pero no estoy siendo visto, no estoy siendo valorado en mi familia. Las personas con fibromialgia sienten esto, como les dije, su trabajo diario es una carga para ellos. Ellos se cargan a la familia, se cargan a todo el mundo. Ellos siempre quieren ayudar, pero de atrás siempre está eso. Cada vez que ayudo, no sale bien. No sale bien porque siempre me lastiman, siempre termino mal, siempre salgo yo lastimada en esto de querer complacer. Y aquí entra la parte transgeneracional. ¿Por qué? Porque para que la persona tenga un problema de movimiento es porque esta persona quiere moverse, pero no puede moverse. Y esto es lo que sucede con las personas con fibromialgia. Quieren moverse, pero no pueden moverse. Y ahí es donde entra toda la parte muscular, esos dolores musculares que dejan a la persona en cama muchas veces porque no se pueden mover. Y tú pensarás, pero ¿cómo entra esta parte transgeneracional? Para que una persona no pueda moverse, es porque ya hubo una parte transgeneracional, una parte de ancestros. Cuando hablo de ancestros, siempre recuerden que tenemos que comenzar con nuestros padres. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se movió? Y por moverse algo salió mal. Y cuando digo moverse puede ser la misma muerte. Todo lo que al ser humano le sienta que va a traer muerte o muerte simbólica, que es la separación, por ejemplo, esto el ser humano no lo quiere volver a repetir. Entonces, cuando no lo volvemos a repetir, ahí es donde entra esta parte en la fibromialgia. Quiero moverme, pero no puedo moverme. ¿Por qué? Porque quizás mi abuelo, cuando se movió, fue para dejar a mi abuela y la dejó con 8 hijos. Se movió, se fue. O se movió, se cayó, literalmente, se cayó de un segundo piso y se murió. Y eso causó muerte, causó separación en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona hoy que tiene fibromialgia ya vive en una situación por lo general que ellos consideran hasta tóxico, una familia tóxica, una pareja tóxica. En mi casa hay un ambiente tóxico muchas veces, donde yo siempre estoy queriendo ayudar a todos, yo siempre estoy haciendo todo, siempre me estoy moviendo por todos, pero siempre termino mal. Siempre me pagan mal, pero como no quiero volver a repetir aquello que ya pasó en mi árbol, complazco, pero siempre termino mal. Algo muy importante que veo muy seguido en la fibromialgia es que hay una línea muy fina entre ese dolor en las fibras y ese querer complacer y ese querer hacer de más por los otros y cómo los otros me pagan al víctima, a esa emoción de sentirme víctima, porque entonces la persona ya pasa de esto que no estoy pudiendo manejar, que no estoy pudiendo solucionar, porque esto es una de las raíces de la fibromialgia también. Me siento incapacitado, inmovilizado para hacer un cambio. Sé que esto que estoy viviendo no está bien, no me hace bien, me tiene cada vez más enfermo, enferma, pero no me puedo mover. Entonces de ahí la persona pasa a ese modo víctima y ahí hay que tener mucho cuidado
porque salir de toda esta parte que hablamos, de cambiar, de sentir que tenemos que hacer cambios, al entrar a ese modo víctima, que no puedo salir, que ya el círculo vicioso es más fuerte aún, ese es un problema muy grande que lo veo muy seguido en la fibromialgia. Entonces, ¿cómo sano? Preguntarás la fibromialgia. La persona que tiene fibromialgia es la persona que tiene que buscar siempre la parte transgeneracional, pero sobre todo tiene que estar dispuesta al cambio, tiene que estar dispuesta a moverse, a salir de eso que hoy le está causando tanto dolor. Así como en todas las enfermedades vienen a decirnos, es hora de que cambies. Pero en la fibromialgia, sobre todo, esa viene a mover esas fibras, y a validarnos. Ahí hay que trabajar de raíz, muy profundo, nuestra autovalidación, nuestra autoaceptación, nuestro amor propio. Sentirnos que valemos, aprender a valorarnos. Y cuando aprendemos a valorarnos, aprendemos a trabajar con ese medio ambiente que vivimos nosotros, con esa familia, de otra manera, de una manera donde ya no nos van a lastimar. Así que, para concluir, trabajen, hay que buscar en el árbol transgeneracional, eso es lo que hago yo, me dedico a eso, a analizar el árbol, a buscar quién se movió ahí y por moverse ocurrió algo que el árbol hoy no lo acepta y hoy vos no te podés mover. Y no te podés mover de esa situación que vivís. Y por eso aceptás los tratos que te dan y aceptás también, porque se entra en esa de aceptar que no me valoro, que no valgo nada y que por eso tengo que aceptar. Para sanar la fibromialgia hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que cambiar esas fibras, hay que cambiar ese pensamiento, hay que cambiar todo eso de raíz. Así que los invito a cambiar, los invito a sanar. La fibromialgia llegó a tu vida para decirte, es hora de cambiar, es hora de moverte, es hora de hacer cambios. Con eso los dejo, espero que les haya servido, que le den me gusta y si saben de alguien que tiene fibromialgia, que compartan. Hasta la próxima.